Abraham, Isaac, cuando usted escucha de Moisés, de Noé, cuando escucha de Saúl, de Isaías, usted tiene que saber en qué dispensación vivieron esos hombres, porque si no vas a estar confundido, ¿correcto? Eso es el problema en estos tiempos. Así que, si usted aprovechó bien el tiempo, usted sabe muy bien dónde anda cuando lee la Biblia. Y si usted dice, bueno, pastor, es que apenas llegué, no sé dónde, ni sé dónde estaban cuando llegué hace 7 meses, 8 meses, no se preocupe. Esto no es una propaganda, sino es algo real. Háganle me gusta en YouTube, busquen Jesús Salva, Iglesia Jesús Salva de Maragua, y va a salir en YouTube y allí vas a encontrar desde el 1 hasta el 48. Y allí vas a encontrar todos los mensajes desde el comienzo del tema de los eventos futuros. Y entonces usted podrá entender todo. ¿Qué son las dispensaciones? Es muy interesante. Ahora bien, la semana pasada estudiamos lo que va a suceder después del milenio, la cual fue la última rebelión de la humanidad contra Dios. Ahora vamos a estudiar un panorama sobre el juicio final, o muy conocido, el juicio del gran trono blanco. De hecho, es el último juicio de Dios. Después de esto, ya no habrá más juicios. Aquí sí podemos decir que el fin del mundo está cerca. Que el fin del mundo está cerca. Si alguien está diciendo hoy en día que el fin del mundo está cerca, ¿está bien o está mal? Está mal, pues. Porque el fin del mundo no vendrá hasta después del milenio. Que quede eso grabado. Porque si alguien dice, ya llegó el fin del mundo. No, falta mucho. Ustedes quizás ya están escuchando en las redes sociales que ya está llegando la falla de San Andrés, que ya se va a romper la tierra en la mitad. No tengan miedo, eso siempre está dicho y eso es algo natural, que la tierra se mueve. Así que no se preocupen, el fin del mundo falta mucho. Lo que nosotros debemos estar esperando, ¿cuál es, hermanos? Nuestro arrebatamiento. Y lo que tiene que esperar el que no tiene Cristo en su corazón, ¿cuál es? La tribulación, pues. ¿Ven? El juicio del gran trono blanco no es el fin del mundo. Falta un poco de tiempo antes que lleguemos en el fin del mundo. Hay que ver el juicio final. El juicio del gran trono blanco es el juicio final. Después del juicio final, entonces vendrá el fin del mundo. Cuando hablamos del fin del mundo, ustedes lo van a ver conmigo si van a venir la otra semana, cuando la tierra realmente se va a desaparecer. Pero este mensaje es para la otra semana. Hay dos diferentes puntos de vista. Quiero aclarar esto antes de entrar de detalle. Hay dos diferentes puntos de vista acerca del juicio del gran trono blanco, la cual lo vamos a llamar el juicio final. Cuando digo juicio final, estoy hablando del juicio del gran trono blanco. Número uno, hay unos cristianos que dicen que el gran trono blanco es el único juicio que habrá. Es decir, ahí va a estar presente tanto cristianos y no cristianos, grandes y pequeños. Hay unos que dicen ahí. Hay unos que dicen no va a haber primer juicio, segundo juicio, tercer juicio, cuarto juicio, quinto juicio, sexto juicio y séptimo juicio. No va a haber eso, ellos dicen. Solamente habrá un juicio que es el juicio del gran trono blanco, donde va a estar usted y va a estar el Raimundo y mundano, va a estar allí.
Eso dicen unos, así entienden el gran trono blanco. El otro punto de vista es, hay unos cristianos dicen que el juicio final, es decir, el juicio del gran trono blanco, es solamente para los que nunca aceptaron a Jesucristo. ¿Ok? Ahora, examen. Los veo un poquito menos despiertos. ¿Cuáles son el primer punto de vista? Amén. Y allí va a estar los cristianos y no cristianos, ¿correcto? Ahora, ya no, mi esposa ya no va a contestar. Ahora ustedes contesten el otro. ¿Cuál es el segundo? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué venimos al culto, hermanos? Aprender, pues. Ustedes saben, el pastor no es un payaso, no viene a entretenerlos, ¿verdad? Como muchos ven en el circo, y ahí está el payaso y los actores y los artistas entreteniendo. No, eso no es lo que hacemos. Aquí, ¿qué es lo que venimos a hacer? A aprender la palabra de Dios, pues. Así que, bueno, ahora voy a hacerles la pregunta a ustedes. Uno por uno los voy a llamar de nombre. ¿Están listos? La Iglesia Bíblica Jesús Salva, Unión Americana de Maragua, Washington, ¿cuál es su posición? ¿El 1 o el 2? ¿El 1? ¿El 2? Ay, 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 por eso hay división pues en la iglesia. Hay 1 y hay 2. Despiértense, hermanos. Por eso estamos aquí, para aprender. ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos dicen que es el 2, el 1? Levanten la mano, no tengan miedo. El 1, ahí está. Ahí está el otro hermano ahí. ¿Y cuántos dicen que es el 2? Gracias, hermanos. ¿Y los demás? Estamos perdidos ya. ¿Y sabe qué les pasa a los que están en el medio? Le van a mochar la cabeza y el otro le van a mochar los pies. No es bueno ser neutro. Uno tiene que tener convicción. ¿Cuántos tienen convicción aquí? La palabra convicción quiere decir que uno está firme en lo que cree. Y nadie lo va a mover. Pero ¿qué tal si no tenemos convicción? Vendrá cualquier pastor, cualquier maestro y dice, no, hermanos, lo que enseñó el Juan tal no es cierto. Y ustedes, vénganse conmigo. ¡Bum! Vamos con él. Y viene otro, no, vénganse conmigo. ¡Bum! Vamos. Y nos movemos y movemos. ¿Por qué? Porque no hay convicción, no hay fundamento. No los estoy engañando, ya ven, estoy sonriendo con ustedes porque... Bueno. Nuestra posición, hermanos, como hermanos dispensacionalistas, creemos que el juicio final es solamente para los no cristianos. Escuchen eso. ¿Cuál es nuestra posición entonces? El número 2, no el número 1. ¿Por qué creemos así? Bueno, no lo voy a contestar con mis propias palabras. La Biblia habla por sí sola, ¿correcto? La Biblia habla por sí sola. Lean conmigo una vez más nuestra lectura de antesala. Apocalipsis 20. Y hasta el 15. Una vez más, para que lo vayamos a entender. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No tenemos que terminar el juicio final hoy, así que vamos a ir despacito para entender bien. Amén. Vamos a ir despacito, porque si voy a ir rápido, ustedes se van a quedar confundidos. El versículo 11. El versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es grande por lo que va a acontecer, y blanco por la perfección y pureza de las sentencias pronunciadas. Será un justo juicio. El versículo 12, y es aquí donde vamos a pasar mucho tiempo, hermanos. El versículo 12 contiene muchos detalles que hay veces nosotros solamente por saber leer pensamos que ya lo entendimos. El versículo 12 es clave en todo esto. Y vi a los muertos, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nosotros afirmamos que este juicio final no es para los creyentes, no es para la iglesia, porque dice que los que se van a presentar allí son los, ¿quiénes son? Los muertos. Esto no está hablando de cadáveres, sino los muertos que no tienen vida eterna. La iglesia ya ha recibido su arrebatamiento, ¿verdad? El que se menciona en 1 Tesalonicenses, vayan conmigo allí. Aquí estamos en el juicio del gran trono blanco. Aquí los que se están presentando son los muertos. Aquí ya ocurrió el arrebatamiento. Aquí la iglesia ya ha recibido su inmortalidad. Ya tiene sus galardones. Aquí ya ocurrió la boda del Cordero. Aquí ya ocurrió las cenas de la boda del Cordero. Aquí es el último juicio. Y los que están presentes en este juicio, 1 Tesalonicenses 4:6, ¿ya están ahí? Y los que están presentes en este juicio son los muertos. La iglesia ya ha recibido su arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí así estaremos siempre con el
Señor. ¿Ven? Ya hemos los muertos en Cristo resucitados, la iglesia, los que estamos vivos, ya fuimos transformados. Estamos con Cristo en el aire. Es por eso muy importante que pusemos atención. El arrebatamiento va a suceder. La iglesia será llevada en las nubes, como dice aquí. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia en las nubes? Va a estar en el tribunal de Cristo, recibiendo sus galardones, sus vestimentas espirituales, las vestimentas que va a usar en las bodas del Cordero. Mientras que la iglesia está en el aire, aquí en el mundo, ¿qué va a estar pasando? 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, va a venir Jesucristo con la iglesia en la tierra para establecer el reino milenial, el cual durará por 1000 años. Después que se termina el 1000 años, va a haber una otra guerra. Los hijos que nacen en el milenio van a ser rebeldes, porque el corazón del hombre está inclinado siempre en hacer el mal. Y entonces, después que Dios los va a consumir con fuego, entonces viene otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco. ¿Ven? Entonces, si ponemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ustedes vayan satisfechos en la casa, ya no va a haber necesidad que la iglesia se presente una vez más a juicio, ¿o sí? No, pues ya no hay. ¿Para qué va a recibir juicio si ya tiene inmortalidad? Ya está con Cristo. Aquí los que se van a presentar, entonces, ¿qué dice? Son los muertos. Tampoco, porque muchos dicen, bueno, hermano, es que los que van a despertar ahí son los que murieron en la gran tribulación. Los cristianos que se murieron en la gran tribulación tampoco son los creyentes que murieron en la gran tribulación, porque esos serán resucitados antes del comienzo del milenio. Apocalipsis 24, ahora regresamos en nuestra lectura de antesala. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Ya están ahí? Fíjate, ¿qué dice? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, quiere decir que los que murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El gran trono blanco es después del milenio, como ven. Entonces los muertos que están delante de Dios en el gran trono blanco, ¿quiénes son? Exacto. Son los que murieron desde Adán hasta los que fueron consumidos por fuego cuando se terminó el milenio. Así que los muertos que vio Juan en el gran trono blanco, el juicio final, solo puede hacer referencia a los impíos fallecidos desde el comienzo de la historia humana hasta el establecimiento del gran trono blanco. Esos son. De hecho, en el versículo 5 de Apocalipsis 20, menciona que los impíos
muertos que no fueron resucitados antes del milenio, resucitarán después del milenio. Léanlo conmigo. Apocalipsis 25, ¿qué dice? Ah, ahí está la clave. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los desde Adán hasta los que van a estar muriéndose durante el milenio y los que murieron en la guerra, la batalla de los rebeldes contra Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 25? Dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso quiere decir hasta que se comenzó el juicio del gran trono blanco. Y en el versículo 12 vemos estos muertos presentarse en el juicio final. Juan dice en el 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, estos muertos. ¿Ah? Aquí no dice, y vi a los creyentes y a los impíos y los gentiles y todo. No, no, no. Juan está muy claro. Y vi a los muertos. Aquí no dice vi a los creyentes, vi a la iglesia, o vi los gentiles y los creyentes juntos. No, 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 no. Está muy claro, no somos nosotros. Son todos los muertos desde Adán hasta los que fueron consumidos por fuego en el versículo 9 de Apocalipsis 20. Por haberse rebelado contra Dios, los hijos desobedientes de los que entraron en el milenio. Hay otro detalle, ya se nos fue el tiempo, pero hay otro detalle que quiero que vean conmigo aquí, donde este detalle es muy importante, hermanos. Quiero que lo vean conmigo porque hay mucha confusión también aquí. Ya está muy claro quiénes son los que van a estar en el gran trono blanco. ¿Está claro? Si no está muy claro, ahí me busquen. Y si no me encuentren, es que ya me fui con el Señor. Hay otro detalle que quiero que vean conmigo aquí, donde dice, grandes y pequeños, versículo 12. Ya vimos, vi a los muertos, ya descartamos quiénes, ya sabemos quiénes son los muertos, no es la iglesia. Ahora el otro es grandes y pequeños. Estas dos palabras es muy controversial. De hecho, por estas dos palabras los católicos bautizan a los niños para salvarlos según de este juicio. Cuando usted escucha esto, dice que Juan vio, ¿qué? Grandes y pequeños. Realmente, hermano, estuve batallando con esta palabra por muchos años. ¿Será que Dios va a enviar a los más pequeños que nunca aceptaron a Jesucristo al infierno? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la posición de usted? Otra vez las preguntas, no vamos a salir aquí. ¿Cuál es la posición de usted, hermano, hermana? Joven, señorita, no levante la mano, no, nomás pregúntate a ti, contéstate a ti. ¿Será que Dios va a enviar a los más pequeños al infierno? Pero aquí dice grandes y pequeños. Como dije, estas dos palabras son controversiales. Porque hay iglesias que realmente creen que todos los que no han aceptado a Jesucristo
todos los hijos del borracho, todos los hijos del drogadicto, del violador, del alcohólico, ¿qué más? Del hechicero. Todos los hijos de ellos van a ir al infierno. Hay iglesias que tienen esa posición. ¿Será que somos uno de esos? ¿Qué piensa usted, hermano? Hermana, joven, señorita, los que están aquí, ¿qué piensa usted de esto? Si hay alguien que practica hechicería, brujería y tiene un hijo o una hija como mi hija Mincadina, ¿será que esa hija o ese hijo irá al infierno? ¿Qué piensa usted? ¿Ves? Es muy fácil de leer la Biblia, ¿correcto? Pero cuando nos pongamos a meditar en estas palabras, grandes y pequeños, one moment, dice el que habla inglés. ¿Será que realmente Dios enviará a los niños al infierno? ¿Eso quiere decir grandes y pequeños? ¿O tiene otro sentido esta palabra? Así que, hermano, realmente la palabra pequeños no se está refiriendo a niños recién nacidos. No. Si te das cuenta, dice que los muertos, ¿cómo van a estar? Gateando. De pie. O sea, ya están grandes. Ya tienen la habilidad de agarrar una pistola, de un machete. Ya tienen la habilidad de matar. Realmente lo que está diciendo grandes y pequeños. Los pequeños aquí son los que ya tienen usos de razones. Los que realmente rehúsan creer en Dios. También, hermano, quiero que enfoque en otro momento. También grandes puede estar refiriéndose a reyes. Los hombres grandes, gobernantes, los élites del mundo. Allí van a estar de pie. Y pequeños puede estar refiriéndose a los plebeyos, al pueblo, al pueblucho, a la humanidad entera, que no son hombres grandes en este mundo, pero también no por ser humildes, pobres, no van a ser juzgados. Van a estar también allí. La iglesia no enseña que los niños que aún no tienen usos de razones irán al infierno, no. Nosotros no enseñamos eso. Ningún niño que no tiene usos de razones irá al infierno, ninguno. Ah, pero pastor, pero si nació en pecado. ¿Cómo sabe? Todos hemos nacido de pecado. La salvación no es genética. La salvación es personal. Uno tiene que estar consciente de que uno es pecador para que se salve. Y uno tiene que estar consciente que es pecador para que sea condenado. Voy a siempre usar mis hijos para que no vaya a lastimarlos. Si le preguntamos a mi hija Mincadina, le preguntamos, ¿eres pecadora? Ni sabe qué significa pecado. Pero si le preguntamos a alguien de 7 años, 6 años, le preguntamos, ¿eres pecador? Puede saber que es pecado. ¿Por qué? Porque ya sabe mentir. Hasta incluso ya sabe pegar. Y ya sabe que es mal y bien.
De hecho, cada vez que la Biblia se refiere a los inocentes, los que no tienen usos de razones, siempre está escrito como niños. La Biblia nunca dice pequeños. Sí dice, pero cada vez que se refiere a los inocentes sin usos de razones, siempre dice niños. ¿Se acuerdan en Isaías 65? La que leímos la semana pasada, Isaías 65:50. Isaías 65, capítulo 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En el milenio, alguien que tiene apenas 100 años es un niño, no tiene el uso de razón. Y eso equivale en nuestro tiempo a alguien entre 6 a 10 años. Así que los grandes y pequeños que estarán en el gran trono blanco son realmente hombres y mujeres con usos de razones, porque serían pecadores todos. Y un grande detalle, hermanos, si fueran niños sin usos de razones, sería una injusticia condenar a alguien que no sabe por qué está siendo condenado. ¿Sí? ¿Entendieron? Así que si alguien te pregunta, mi hijo va a ir al infierno, si algún incrédulo te va a preguntar y dice, tú que eres cristiano y tú que vas a la iglesia todos los domingos y te pregunta, ¿será que mi hijo va a ir al infierno? ¿Tú qué le vas a decir? Si tiene 4 años su hijo, su hija, ¿qué le vas a decir? Están aquí. ¿Qué le vas a decir? No, pues. Una cosa que puedes hacer cuando alguien te pregunta así es una buena oportunidad que le evangelices a esa persona. Si un incrédulo te dice, mira mi hijo, ¿será que va a ir al infierno? Y tiene 2, 3, 4 años el niño o la niña, ¿tú qué le vas a decir? No. Tu hijo, tu hija no va a ir al infierno, pero tú sí vas a ir al infierno. ¿Va? ¿Ven? ¿Están aquí? ¿Sí? Pero tú sí vas a ir al infierno. Y si dice, ¿por qué? Porque tú ya tienes, ¿qué? Usos de razones, conocimiento del bien y del mal. Pero este pequeño no. ¿Va? ¿Están aquí, hermanos? Yo sé que el tiempo ya se nos fue. Y aún todavía no he llegado a la conclusión. Hay otros detalles que no podemos dejar sin explicación. Hay muchos detalles. ¿Todavía están allí conmigo en Apocalipsis? Dice que en el juicio final, ya vimos los grandes y pequeños, ¿verdad? Ya vimos muertos, ya vimos grandes y pequeños, ya explicamos de que están de pie delante de Dios. Y aquí viene y dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Conclusión. Aquí dice que se abrirán los libros. No dice el nombre de todos, solamente menciona que también ahí se abrirá el libro de la vida. Aquí también podemos patalear muchos los que no estudiamos la Biblia. Aquí nos podemos confundir, porque el libro de la vida se abrirá, se va a abrir. Muchos dicen que se va a abrir para ver quién está escrito y quién no.
Ya ves, pastor, allí se va a abrir el libro de la vida. Eso quiere decir que va a haber para nosotros también. No, no es así. El libro de la vida se abrirá por un solo propósito. Por un solo propósito. Antes de ir por el propósito. Fíjate, hermanos. En nuestro arrebatamiento, en nuestra transformación, ¿hay necesidad de abrir el libro? No. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ah? Y yo las conozco. ¿Y me siguen? Él no necesita el libro de la vida y dice, déjame ver, hijo mío. No. Yo te conozco. Por eso cuando el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojo. ¿Ven? Aquí el propósito, el único propósito por qué se va a abrir el libro de la vida, pongan mucha atención, abren sus oídos, para demostrar al individuo que donde debía tener su nombre escrito está en blanco, no está allí. Para que no diga, no se abrió el libro de la vida. ¿Cómo sabes si estoy salvo? Ahí se va a abrir el libro de la vida para decirle, hey, Federico, aquí no está tu nombre. ¿Ves? Así que no te estoy condenando injustamente. Aquí es donde se usará lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo en Mateo, capítulo 7. Ya casi termino, hermanos, ténganme paciencia. Mateo 7. Aquí es donde se usará lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 27, 21. ¿Qué dice? Mateo, capítulo 7, versículo 21. Escuchen eso. Los muertos que se van a estar presentando en el gran trono blanco. Es muy importante esto, hermano. El 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Voy a hacerles una pregunta, hermanos. Estos que están preguntando al Señor, ¿pensaban que estaban seguros en lo que hacían? ¿O no? Sí, tenían confianza de que sí van a entrar en el cielo. De que sí son hijos de Dios. Pero he aquí la sorpresa. No son. ¿Qué dice el versículo 23? Hermanos,
realmente va a haber eso en el cielo, perdón, en la tierra, en el gran trono blanco. Hay muchos que están confiados que van a entrar en el cielo, convencidos de que son hijos de Dios. Pero el Señor les va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, hermana, joven, señorita? Va a haber un momento cuando todo ser viviente, allí va a estar los que realmente de labios sirvieron al Señor. Sí. Aquellos que ni son calientes ni son fríos. Aquellos cristianos que son carnales, tibios, que serán vomitados por el Señor. Esos que de vez en cuando se acuerdan del Señor. Esos que se andan rostizando en las playas los días domingos. Esos que piensan que solamente venir 1, 2, 3 veces al culto al año, estoy salvo. Vayan conmigo en Lucas, capítulo 13. Versículo 22 hasta el 30. Con esto vamos a terminar. Lucas 13, 22 hasta el 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. El 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os diré, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Escucharon? Reflexionen. Esto no es mentira. Esto no es un cuento.
Estos hombres van a decir, pero Señor, delante de ti hemos comido y bebido. ¿Qué quiere decir? Contigo anduvimos, contigo comimos, contigo nos sentamos. ¿Y ahora por qué nos echas afuera? Y en nuestras plazas enseñaste. Escuchamos tu palabra, fuimos al culto. ¿Qué pasó? Fuimos expuestos a tus enseñanzas. Y ahora nos echas afuera. Hermanos, si queréis entrar en el reino de los cielos, no basta venir en un culto solamente. No basta llamarse cristianos, sino vivir esto. Vivir lo que Él dice. Porque ciertamente muchos van a ser sorprendidos. Palabra de Dios.